lo que hacía era ser pedo hunter, digamos, ¿no? Un cazador de pedófilos. Yo me metía y los... Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les traigo una entrevista con Lupin, también conocido como Lucas. Es un crack del hardware hacking, absolutamente. Van a ver en la entrevista que me habla y entiendo menos de la mitad de lo que me dice, pero es muy interesante la verdad. Aprendí muchísimo. Como acaban de ver, tiene cosas muy interesantes para contar. ¿Cuál es el problema? Que acá hay mucha censura en YouTube. Entonces hay muchas cosas que no salieron y que no podemos contar. Va, que él no puede contar en realidad. Así que quiero que me dejen en los comentarios si les interesaría vernos en Kik hablando de todo esto sin censura. Dicho esto, los dejo con el video. Bueno, Lucas, un gusto primero que nada. Gracias por aceptarme la entrevista, antes que nada. Así que bueno, dejo que te presentes. Bueno, bueno, muchas gracias por invitarme. Soy Lucas, me conocen como Lupin en el bajo mundo, digamos. Hace ya como, creo que 8 años, diría, un poco menos quizás. Estoy en lo que es ciberseguridad. Hace bastante igual si era un poco más básico, era cuando estaba en secundaria y era un poco lo que era el hacker.net, todo eso, ¿no? Bien básico. Bueno, yo soy técnico electrónico, hice tecnicatura en electrónica en el Ragio, entonces ya desde hace mucho estoy con todo lo que es el hardware hacking, que es como mi punto principal. Y ya desde esa época hacía cosas que, bueno, yo tengo un podcast, Viernes de Hacking, cada viernes con un amigo publicamos un nuevo capítulo. Y en él creo que esto en el anterior había comentado justamente que una de las primeras cosas que hice fue un, una modificación de un router para tener internet gratis, ¿no? Un poco ahí yendo del lado black, pero fue como las primeras cosas que hice. Y bueno, nada, yo eso, me dedico a todo lo que es más que nada el tema de hardware hacking, que lo subo a mi canal de YouTube, tengo blogs y demás. Y me estoy metiendo cada vez más también en el lado que es WebSec y AD. Bien, muy interesante ese lado. Yo ahí te puedo seguir un poquito más la mano en lo que es AD y web, pero en hardware te la debo. Consulta rápida, Lupin, ¿de dónde viene? Me da intriga. Esa pregunta me la hacen muchos, de hecho. Lupin viene de dos lados principalmente. Viene del famoso caballero ladrón Arsène Lupin, de los libros, y del anime que es del nieto, Lupin III. Viene un poco de esos dos lados, aunque la idea original, es una tercera pata, digamos, viene del juego Persona 5. Es un Mirá, juego japonés RPG muy conocido, donde tienen una especie como de espíritus, ¿no? Que son con los que pelean. Y justamente uno hace referencia a este caballero ladrón, que era Arsène. Me pareció muy original la idea, la verdad. De hecho, yo arranqué con el nombre de Arsène, pero después lo cambié. Yo tengo todos los libros de Arsène Lupin. Y un poco limpiando la biblioteca los había encontrado. Y dije, voy a cambiar el nombre a Lupin. Que entra un poco mi nombre, estuve Lucas, Lupin. Entra justo ahí y dije, bueno, me lo cambio a Lupin y quedó más icónico, más fácil de decir, de hecho. bien. Sí, sí, está lindo. Me gustó. Así que, bueno, ¿hace mucho lo tenés ese AKA? ¿O hace poquito lo cambiaste? No hace bastante, de hecho. Creo que ya lo tengo. A ver, porque fue un poco cuando arranqué con el canal de YouTube. Arranqué bien porque yo había subido un video antes, pero es un video que de hecho lo borré, era bastante malo. Pero lo tengo hace más o menos 2 años, más de 2 años. Mirá, bastante. Bueno, comentaste que sos técnico electrónico, ¿no? Bien, Sí. me imagino que de chico ya en el colegio habrás estado eh, hackeando cosas que viene por ahí la mano de cómo arrancaste. Mirá, yo en primaria, o sea, yo en realidad, mi viejo hace mucho tenía un ISP, era un proveedor de ISP, y yo estuve con computadoras desde toda la vida, pero a mí en primaria me interesó mucho lo que era el desarrollo de juegos. Arranqué por ahí siempre, con Unity, con todo eso, programando en C Sharp. Muy Mirá, básico, era igual, en esa época no estaba GPT, entonces era aprender todo. Eh, pero cuando entré en secundaria, no sé qué pasó que no me dejó de gustar el tema de desarrollo de juegos. Lo veía como muy de voy a estar 5 años programando la pata de una mosca y no tengo ganas de eso. Entonces ahí fue cuando encontré los foros de hacker.net, empecé a ver Mr. Robot, que fue cuando había salido creo que la segunda temporada o había terminado la primera temporada. La verdad, gran mucho serie. recuerdo, pero bueno, fue la mejor. Mira, de hecho no la tengo acá, pero tengo la campera de Mr. Robot. No, mirá, qué envidia. Me conseguí la campera casi original y le puse el parche que tengo unos por ahí, de hecho, todavía.
Y nada, bueno, arranqué con eso, con el hacker.net y todo, y me empecé a interiorizar mucho en lo que era el hardware hacking, más que nada porque yo, como está estudiando Tecnicatura en Electrónica, iba muy de la mano, ¿no? Ahí igual no estaba tanto del lado de hardware, sino estaba más del lado, llamémosle AD, justamente, AD y web. Y ahí, bueno, hice un par de macanas que esto es algo que siempre cuento, que tengo una anécdota muy heavy, que casi me cuesta una expulsión y probablemente alguna marca en historial delictivo, que cosas de pendejo que siempre uno hace cuando es chico y arranca, que esas anécdotas no las cuento si no es en persona, o en privado no las cuento. Porque es más que nada como para mantener el misterio, ¿no? Pero arranqué un poco con eso y justo yo en esa época había repetido de año por temas míos personales, de depresión, un poco de todo eso. Y como no quería, o sea, siempre en lo que es electrónica se hace los que son los trabajos de taller, ¿no? Como yo no quería hacer lo mismo de siempre, me aparté de todo eso y justo era la época cuando en el Ragio, en tercer año, vas a lo que es la Eco Party, ¿no? En esa época, te hablo 2019, 18-19 más o menos, era paga la entrada del Eco Party y un profesor que es un amigo mío nos invitaba o sea, conseguía por la gente de Eco Party las entradas para los alumnos gratis y bueno, íbamos. Entonces yo ahí me hice un par de proyectos, me había hecho, de hace mucho te hablo también, un Rover Ducky pero por Wi-Fi. Fue las primeras cosas que programé de cero digamos, de hardware. Y un sniffer de autos. Que de hecho en mi cuenta de Instagram está todo ese sniffer. Son de las primeras publicaciones. Que de hecho la prueba era justamente con un auto de un profesor. Era bueno, clonar la llave y abrir el auto. Arranqué siempre por ese lado, siempre primero por el lado de AD web y después me centré totalmente en hardware hasta el día de hoy, que es lo que más sé. Bien. Entonces, el colegio ya. De chiquito empezaste. Desde chiquito, sí, sí, sí. Bien. ¿Y tenés ahí una pista de la que te mandaste? Te iba a preguntar qué error de Mirá, novato tuviste, pero aprovechando que nombraste esto. Mira, te voy a decir primero el error de novato. Primero no usé VPN ni nada de eso. Mm, Y segundo, cuando el proceso este me lo dijo más o menos cómo me descubrieron, no fue tan directo. Fue un poco así, me lo dijo por el aire, ¿no? Me dijo como que vos, o sea, como que los chicos de sexto en ese año yo me hacía el Anonymous, ¿viste? Yo tenía una cuenta de Instagram tipo Anonymous con una máscara y decía, no, voy a atacar el sitio, qué sé yo, bla, bla. mm. Y nada, la típica, ¿no? Pero él me dijo que estaba con un amigo, mi mejor amigo también tenía su cuenta de Instagram que era igual. Y él, en teoría, le hablaron a él y él como que chifló, como que ya lo estaban haciendo y asociaron algo. Para mí fue por tema IP, pero la verdad desconozco. ¿Y qué fue? Solamente voy a decir que mm, Ministerio y DDoS. Voy a decir tipo eso, Ministerio y DDoS. Pero el tema que no fue tan... O sea, yo no Claro, quería eso, yo quería la página, pero bueno, pasaron cosas, ¿no? Y claro. terminó en un quilombo muy, muy heavy que este profesor me salvó. Cosas que pasan. Bueno, yo Cosas que pasan, sí. tengo conocidos en otros países que tuvieron cositas similares y terminaron presos directamente. Sí, sí, no, no, de hecho, desde acá recomiendo no hagan nada de eso, a menos que los contraten o algo y cuando los contratan firmen un papel de consentimiento, porque es algo que no es joda, es heavy, y yo si bien era menor de edad, entonces probablemente no iba a pasar nada, pero el problema porque lo tiene mi viejo, o lo tiene un responsable, entonces no es chiste la verdad. Sí, es complicado, siempre con un contrato. Y yo cuando Mm. arranqué me sorprendí de la cantidad de cosas que son ilegales, en realidad, en lo que es informática. Por ejemplo, revisar un mail. Por ejemplo, yo si reviso tu mail, es ilegal. Sí, sí, hay Es... muchas cosas. Sí, 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 por eso es importante el tema del contrato. Bueno, entrando un poco en el tema de la gente que no sabe absolutamente nada sobre ciberseguridad. ¿Qué tan expuestos crees que están? Yo lo veo por ahí más de un lado de web, de por ahí gestión de contraseñas y demás, pero en cuanto a hardware, desconozco un poco cómo viene la mano. Mira, del lado del hardware es un poco especial, porque si bien nosotros vivimos rodeado de hardware, es un nicho muy especial el hardware hacking. Yo lo considero como que hay dos ramas, que es el hacking y el hardware hacking. Yo lo veo como dos ramas diferentes, porque en ambas tenés distintas bifurcaciones que, si bien se pueden llegar a conectar entre sí, son muy muy separadas y
requieren conceptos totalmente distintos. Respondiendo a tu pregunta de qué tan expuesto podríamos estar, te doy un ejemplo. Vos conocés el Bitwarden, me imagino, este cifrado de Windows, que en teoría es inhackeable. Bueno, vos fíjate que yo, por ejemplo, mi primer trabajo como tal fue en lo que es el cuerpo de investigaciones judiciales, ¿no? En la parte de policía, en la parte de pedofilia y demás, donde nos caían muchas computadoras, muchas notebooks, mejor dicho, de presuntos pedófilos con bloqueo Bitwarden. Una de las cosas que hacía ahí, por ejemplo, era pinchar directamente el TPM. Viste que Windows 11 lo estuvo pidiendo mucho. No sé si te acordás de los requisitos que era el TPM 2.0. No sé si No, recordás. no, ahí no. Windows 11 pedía básicamente este chip, esta versión de chip, que es un chip de cifrado especial que cuando nosotros iniciamos una sesión en Bitwarden, ¿no? Eh, Perdón, dije Bitwarden, quiero... BitLocker, Sí. perdón, BitLocker era. Ah, BitLocker. Perdón, Sí, me quedé como BitLocker. medio. Sí, Claro, sí, no. BitLocker, Bitwarden, eso. ahí va. BitLocker, perdón. BitLocker, para hacer el cifrado de la máquina y que si sacan el disco no puedan descifrarlo. Lo que hace justamente es crear una llave, que esa llave la inserta dentro de este chip. Es un chip de seguridad especial que, como tal, no se puede hackear, digamos, ¿no? O sea, está todo cifrado. Pero, ¿qué pasa? Este chip está externo, o sea, está fuera de lo que es, por ejemplo, el CPU, como está pasando ahora con los procesadores Intel. Entonces, si por ejemplo vos tenés una máquina con BitLocker y yo, no sé, la obtengo de alguna forma, me la dieron porque te la robaron o lo que fuese, yo lo que puedo hacer es pinchar ese chip, encender la máquina y puedo literalmente snifear cuando pasa la llave. Entonces de ahí puedo obtener, por ejemplo, tu llave cifrado y vos crees, ok, tengo la máquina totalmente cifrada, no me pueden entrar porque tengo, no sé, cosas del banco, cosas privadas del trabajo. No, tranquilamente puedo descifrar toda la máquina y después cambiar la contraseña es fácil. Windows Claro. te lo regala el cambio de contraseña. Entonces, ese es un ejemplo de los miles que hay también para... de lo tan expuesto que estamos a nivel de hardware y que la gente no lo piensa mucho. También, por ejemplo, si me hablas de otras formas, a nivel cuenta, por ejemplo, yo te uso esto, mira. No sé si Mira, los ubicás. La YubiKey no. es una llave básicamente criptográfica que lo que hace es que bloquea tu cuenta como si fuese el Authenticator de Google, Sí, pero a nivel hardware. O sea, esto genera por sí solo el código de OTP o el FIDO2, es el cifrado que usa. Y si yo no tengo la llave física, no puedo acceder a mi cuenta directamente. sí, Entonces, sí, lo vi. son recomendaciones que siempre yo hago a nivel de hardware porque esto ayuda bastante. Obviamente, eso si tenemos una cuenta que sea bastante. ¿Cómo te lo puedo decir? Bastante. ¿Cómo sería esta la palabra? Propensa a hackeo y demás, ¿no? Yo igual siempre uso esto si todavía lo usé. Pero son cosas que tenemos fácil acceso en los teléfonos. Los teléfonos tienen muchas vulnerabilidades que la gente ni siquiera se imagina. Por ejemplo, de la SIM, vos tenés esto para digamos, recibir los códigos que te llegan al SMS por el buzón de voz. Esa es una técnica que era bastante vieja, de hecho, pero sigue estando activa todavía, me parece. U otras cuando, por ejemplo, extraigo la SIM. Extraigo la SIM, la pongo en mi teléfono y puedo pedir un SMS de tu banco, por ejemplo, y acceder. Y la gente no bloquea, por ejemplo, la SIM. Entonces, son Claro. cosas que hay que aplicar la seguridad ahí. Ahí va. Bien. Y entrando un poco al tema de edificios, por ejemplo, departamentos, que se usa mucho la llave magnética. O Sí. mismo en los hoteles, hay departamentos igualmente que no usan llave física para entrar a la casa, sino que usan esta llave magnética. Ahí qué tanta probabilidad de hackeo ves. Muchísima. Muchísima porque eh, entramos de vuelta en mi anterior laburo, fue donde más hice cosas de hardware, diría. Bueno, la segunda en realidad. En este lugar usaban, como cualquier empresa digamos, moderna o parte del Estado, utilizan, como dijiste vos, estos bloqueadores por la llave NFC, ¿no? La llave magnética. El tema que yo había visto que se desbloqueaba muy rápido. No sé, yo era como que pasaba la tarjeta, creo que era, o el tag, y se desbloqueaba al toque. Y si vos, por ejemplo, acá en Argentina la sube, en Chile es la VIP, creo que en Colombia es la Metrobús, me parece o así. Si se dan cuenta en todos esos, cuando vos pasás la tarjeta, tarda un toque, ¿no? En acreditar. Eso es porque tiene que descifrar todas las llaves. ¿Por qué? Este tipo de tarjetas
tiene no solo el ID que identifica la tarjeta, sino que tiene una serie de bloques y sectores que tienen información. Esta información puede ser, por ejemplo, el saldo, algún nombre, identificador, etc. Esto cuando vos lo lees tenés que descifrarlo, ¿no? Obviamente digamos, la central tiene la llave de cifrado y puede descifrar todo mucho más rápido que haciéndolo a mano. Pero hay muchos casos como estos, o en los casos de los edificios, donde no utilizan esto. O si lo llegan a utilizar, utilizan un solo bloque y el resto son todas las llaves por defecto, que son todas Fs, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? En el caso que no utiliza nada, directamente yo por ejemplo, con el famosísimo Flipper, el que todos conocen, o con Arduino, por ejemplo, con un módulo de NFC, puedo empezar a hacer brute force. Empiezo a probar claves con agregándole un delay, que viste que estos equipos tienen como una especie de delay. Hasta que vos pones falla y te deja poner de vuelta, son ponerle un segundo, digamos, ¿no? O 2 segundos como muchísimo. Bueno, yo eso se lo puedo programar al Flipper y decirle, ok, tarda 2 segundos y programe otro código. Entonces imagínate, estoy, no sé, 12 de la noche y yo lo dejo clavado ahí. Con algún Claro. enganche o algo y lo dejo. Y ahí se puede desbloquear. Entonces, sí, es muy lindo, es muy moderno tener este tipo de llaves, estos tags, pero nos estamos exponiendo mucho a que venga alguien, empiece a probar y le pegue. O, en su contrario, un hotel, por ejemplo, que es un caso más real, diría que un departamento. Tenemos, viste, en los hoteles tenemos, por ejemplo, la parte de, por ejemplo, no sé, la pileta o la parte del bar y demás. Y por ahí la gente tiene, no sé, la tarjeta la pone en la mesa o lo pone en la mano o en el pantalón, qué sé yo. Y yo con el Flipper mismamente o con herramientas como la Proxmark, que es una herramienta más dedicada a lo que es NFC, ya que puede abarcar mucho más rango en todos los tipos de NFC, inclusive los que son tarjetas de crédito, puede hacer ciertos juegos. Yo me puedo poner, por ejemplo, eso en el pantalón, en un modo standalone, que es sin computadora, y pasarme toda una tarjeta, una antena por acá, y simplemente rozarlo despacio. Y encima tiene un cierto, digamos, un cierto rango de 10 centímetros más o menos por Claro. ahí, depende de la antena. Entonces nos estamos jugando a entre meter eso, inclusive meter algo más del lado de web, como puede ser un Evil Twin, para obtener qué número de habitación tiene, si es que no lo sabemos previamente, podemos tranquilamente entrar al departamento. Y te digo, todas esas llaves, ninguna tiene información privada. Y si tiene información, digamos, en los bloques, para según una segunda validación, se rompe primero muy fácil, es enseguida. eh, si, digamos, si tienen muchas, o tienen solamente uno, entonces se rompen. Yo, de hecho, no sé si ubicás el bar acá atrás. No. Es, ¿Dónde es queda? un bar donde tiene. No me acuerdo bien dónde queda, pero. Ahí te digo. Básicamente tiene. Es en Avenida Rivadavia. Básicamente es un bar que tiene jueguitos, tipo tiene el Daytona, por ejemplo, arcades, tiene pool, todo eso, y eso usa una tarjeta para los juegos de tipo arcade y todo eso. Es una tarjeta que yo en su momento cuando la compré, la quise leer y tenía solamente un bloque bloqueado, ¿no? Y después era todo FFF y sin información. Entonces yo con la Proxmar, literalmente creo que tengo un video, de hecho, en mi canal, donde lo rompo creo que en menos de 5 segundos. O sea, Es imagínate, una locura. es Ojo, no puedo hacer nada igual porque todo valía por backend, pero imagínate que lo hago a Claro. una persona que sé que cargó 100.000 pesos, ¿no? Como $100, digamos. Entonces, ahí entra ya en algo más heavy. Y en el lado de hotelería, donde una persona deja todo en su habitación, su computadora igual, igual no sé, sus tarjetas, lo que fuese, dinero igual, es mucho más heavy. Sí, sí, completamente. O sea, en el caso este del el bar que tiene el Daytona, vos rompiendo una de estas tarjetas no podrías jugar, por ejemplo, toda la noche al Daytona. En este caso Solamente. no. Ok. No, decime, perdón. No, en este caso no. ¿Por qué? Porque la tarjeta cuando yo me revisé tenía solamente el UID, que es este identificador, y Sí, un hash, digamos que ni siquiera era un hash, eran simplemente números en hexa que no significaba nada. Porque dice, digamos, cuando hacía un juego, o sea, ¿cómo se craquean, cómo se modifican esas tarjetas? Cuando vos cargas o haces una consumición, obviamente los valores internos cambian, ¿no? Si tiene internamente como la sube, por ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, me hago un dumpeo, uso la tarjeta para, no sé, cargarla o restar saldo y hago otro dumpeo, no me va a dar match. Si yo hago, por ejemplo, un MD5, me va a dar recinto el hash. Entonces significa que algo cambió. Y es que cambió cambió justamente el saldo. En el caso de esta tarjeta de acá atrás, no cambiaba. Era siempre el mismo valor. Lo que sí, que de hecho lo cambiaron la otra vez cuando había ido,
me di cuenta que utilizaban una tarjeta maestra que era pase directo a todos los juegos, ¿no? Lo tienen los empleados. Entonces, esta fue haciendo el chiste en unas charlas, y que por ahí puede sonar un poco brusco, pero digamos, yo me agarro una amiga que esté extremadísimamente buena, ¿no? Y como cualquier varón boludo va a decir, está linda, me da bola, le voy a dar charla. Imagínate que la mina tiene, por ejemplo, un flipper, tiene una Proxmar, lo que fuese, y le pide tarjeta para verla, por ejemplo. Así, bien de ingeniería social. La chica tranquilamente puede agarrarla, ponerla por debajo 5 segundos, y yo a distancia o ya de manera standalone, le empiezo a hacer un dumpeo de la tarjeta. Tengo una copia exacta, 1-1 de esa tarjeta. Entonces yo la puedo utilizar, por ejemplo, en el flipper o quemarla en una tarjeta aparte. Y como esas, yo supongo que no tienen saldo, porque yo, para hacer la prueba en ese momento, lo que hice fue un poco buguear el Daytona, ¿no? Me conocí un poco los bugs, entonces bugueé el Daytona, habíamos pedido como 5 máquinas, bugueé todo, y le dije, che, mira, se me cagó, ¿qué onda? ¿Pasó algo? Y el chico me dice, bueno, pará, te pongo otro juego. Y empezó, pim, puso como 5 esa tarjeta y no era barato el Daytona. Entonces yo asumí que era un saldo ilimitado. Entonces imagínate, en una situación similar a esa, o que vos puedas obtener la tarjeta, tenés literalmente un juego ilimitado. En ese caso. Claro. No, es una locura igual. Yo Y es veo una pérdida mucho. grande eso. Sí, no, es tremendo. Y esto llevado a juego, lo podés llevar, como dijiste Sí, antes, al sí. tema de hotel y nada, es un desastre. Mirá, sí, no, y tenés ahora, por ejemplo, Bueno, mira, te hago un servicio inclusive. Servicio de recarga. O te doy una tarjeta, que la tarjeta es ilimitada. Te la vendo a 50 lucas, qué sé yo. Y ahí Claro, tenés también. una entrada de plata. Se la vas vendiendo a mucha gente. Yo veo también como la entrada por ingeniería social, como suele ser también en web o en hackeos reales, ya más del lado black, que siempre el punto de entrada suele ser la ingeniería social justamente. La capa 8. Exactamente. Bueno, Lo de capa 8. justamente a mí me interesó mucho el tema del hard hacking porque que sigue siendo de hecho uno de mis trabajos soñados, es trabajar de pentester físico. A mí me encanta la idea porque yo lo hice así pruebas un poco por atrás, ¿no? Obviamente. De ir a un lugar, hacer la ingeniería, intentar acceder al sistema, y igual obviamente yo en mi caso me gusta reportarlo, y en el caso de esta empresa lo reporté. No me pagaron un bounty, tampoco me metieron en cana, pero bueno, para mí, yo gané, yo considero que gané en ese caso. Pero a mí me encanta todo eso y justamente del lado del hardware hacking se utiliza mucho el tema de hardware, ¿no? Para todo esto, no sé, por ejemplo, a nivel hardware, si me preguntás, la Pineapple, mi Pineapple Wi-Fi, es una de las herramientas que se utiliza mucho para lo que es entrada física y se usa mucho. Por ejemplo, esto de la Proxmark para acceder a ciertos lugares que requieren acceso con tarjeta es súper, o sea, la mejor herramienta que hay, de hecho. Bien, una locura. Y consulta. Ahora está el tema del postnet, por ejemplo. La otra vuelta me junté con unos amigos, me dijeron, tenemos que conseguir un postnet y nos vamos. Fui a un recital hace un par de semanas. Me dijeron, llévate un postnet y pasa el postnet por los bolsillos de las personas y anda cobrando. Ahí hay alguna. O sea, es un poco paranoia. Es real el riesgo. Yo me imagino que no solamente se necesita un postnet, yo creo que debe haber más de una herramienta que te debe permitir robar de esta manera. Sí. Y la hay. Obviamente un postnet, no vamos a decir marcas ahora, obviamente de empresas, pero hay una que es muy conocida, la cual es un poco grande, ¿no? Y obviamente esa, Sí, si vos la desarmás, se tamperea, ¿no? Estos equipos de pago que tienen certificación de PCI, que es el emisor de pago, ¿no? Eh, Piden ciertas verificaciones de seguridad para evitar que una persona lo pueda desarmar y obtener las claves de PCI para validar pagos y demás, ¿no? En este caso hay una herramienta de los chicos de Electronic Cats, ¿no? Se llama el Bombercat, creo que era de hecho, que ellos mismos te muestran cómo con dos Bombercat los puedes conectar por MQTT, que es un protocolo de comunicación abierto, el cual yo puedo meter uno de esos en un postnet, ¿no? Digamos, apoyado en mi casa, conectado a internet, y otro, dándole datos con mi teléfono, por ejemplo, en un recital, me lo puedo poner en la mano. En la mano, con, no sé, por ejemplo, una campera que me tape acá, y ahí puedo empezar a hacer así. Y es algo súper chiquito y reviso pagos, visualizar pagos. claro. ¿Qué forma hay para defenderse de eso? No sé si lo tengo por acá, porque sí lo tengo en una caja, pero no sé dónde, pero hay
unas billeteras, por ejemplo, que son anti-RFID, ¿no? Que justamente son básicamente jaulas de Faraday. ¿Cómo funciona una jaula de Faraday? ¿Cómo funciona una tarjeta NFC, no? Una jaula de Faraday es básicamente una caja metálica hecho por Faraday, la cual evitaba por el simple hecho de ser un metal que todo lo que son el electromagnetismo pueda escapar de esa caja. ¿Cómo funciona una tarjeta NFC? Como funciona una tarjeta de crédito, la SUBE, los taxis, etc. Es un chip, ¿no? Que tiene alrededor una bobina, el cual al recibir un campo electromagnético, esta se energiza y empieza a trabajar, ¿no? Hace su proceso que esté programado el chip. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mi tarjeta simplemente estática y paso un lector? Obviamente esta tarjeta se activa, hace el intercambio de claves y ¡pum! Realiza el pago, ¿no? En este caso el postnet. Podemos utilizar una de estas billeteras anti-NFC o anti-RFID, o directamente hay unos sobres, yo de hecho tengo y en la EcoParte estuve repartiendo unos sobres que son lo mismo, es un aluminio que vos pones la tarjeta y no funciona. Yo de hecho hice la prueba cuando me llegó, cuando fue con la Proxmark, cuando la compré de Express, que fui creo que al chino de mi cuadra y le dije, mira, tengo esto, y le dije, mira, ponete 1.000.000 de pesos. Poné 1.000.000 y si pasa te lo quedas vos. Pasé tarjeta y no pasaba. El chabón hacía todo lo que pueda, no pasaba, no pasaba, no pasaba. Entonces con eso puedes editarlo. Y si querés aún más low cost, hay gente que en la billetera le pone, digamos, todo en la parte de acá, adentro, le pone aluminio. Entonces, Mirá, una vez cerrado, ya no funciona. Se puede no probar hay con manera. 1 peso, por ejemplo, y pasa. Claro, claro, tenés versiones más low cost también Sí, sí. que funcionan igual. Bien, nombraste algo que me quedé pensando en eso. No sé si querés que lo hablemos, si no lo corto, no hay drama esto. Después lo edito. Sin filtro. Por mí sin filtro. Me nombraste el tema de depresión. Yo me imagino que viste, como muchos en este rubro, un poco el escape en la ciberseguridad, en el desarrollo de software y demás. No sé ahí qué tenés para Sí, contar. un poco de mi lado de eso en secundaria fue porque a mí, digamos, si es algo que no me interesa mucho, como por ejemplo puede ser, no sé, estudiar, qué sé yo, cívica, digamos, ahí, o esas materias de mierda de secundaria, Sí, sí. me agarró una especie de bloqueo donde si yo agarraba la hoja, sentía como una especie como que mi cuerpo rechazaba el hecho de empezar a leer. No podía leerlo simplemente. Entonces me fue terriblemente mal en secundaria, yo eso siempre es algo que admito, me fue muy mal en secundaria, repetí creo que 2 veces inclusive y todo, y la ciberseguridad, la programación y demás, y en sí la computadora fue como mi escape. Yo, y hasta mi viejo inclusive me lo decía, yo me quedaba hasta las 4 de la mañana, incluso hasta el día siguiente, y iba a la escuela igual tranquilamente, ¿no? Pero no dormía en todo el día, porque me quedaba o aprendiendo, o leyendo papers, o simplemente haciendo cosas, ¿no? Investigando. Aunque no haga nada, pero simplemente leía y empezaba a absorber conocimientos. Y fue un poco mi escape y lo que fue el lado del taller. Yo siempre estoy muy agradecido con este profesor mío, que me salvó de esa situación, obviamente, y me apoyó en todo. Porque él fue como una especie de sustento, digamos, en esa época, donde él me ayudaba, inclusive me animaba a seguir con temas de ciberseguridad. Bueno, cuando fue la EcoParty, yo siempre lo dije, en 2019 fueron mis 3 días más felices de toda mi vida. Porque fue como, ok, estoy en un lugar donde yo, de no conocer nada de nadie de ciberseguridad, lo máximo era el hacker.net, donde igual yo hablaba y no sé, me tiraron un virus o lo que fuese, pasar a conocer gente que pensaba como yo y que no era gente reservada. Porque me acuerdo, por ejemplo, acá le mando un saludo a Tommy de War Driving, que es un chico que me acuerdo que tenía una Shaggy en la mochila, ¿no? Y yo me acuerdo que fui y le dije, no, che, está muy buena. Yo hice una en mi secundaria también para Wi-Fi, qué sé yo. Y empezamos a hablar. Y es así, es algo que me entusiasmó mucho porque era simplemente sentarte en la mesa con alguien, por ejemplo, estás sentado vos, con la computadora, me siento al lado, te hablo y listo, somos amigos. Es así de rápido y tengo conocidos, inclusive de la Ecoparty, que no hablamos ni una palabra en todo el año, pero llega la Ecoparty y los buscamos. Nos buscamos, nos abrazamos, nos cagamos de risa y es así. Y es algo que yo lo consideré como un escape, todo eso. Sí, sí, la Ecoparty la verdad que es una locura. Y nada, la sensación cuando vas la primera vez de que ves un montón de gente igual a Sí, sí. vos, prácticamente. Y nada, la verdad que está buenísimo. Este año la hacen en Miami, si no me equivoco.
hacen dos. Hacen dos. La hacen en Miami y también la hacen acá. Mirá, Solo no que en sabía. diferente fecha la hacen. Ok. No, ¿Tenés es idea que de las acá, fechas? acá siempre. No, acá siempre la van a hacer igual, porque es la casa. Seguramente sea por octubre no, bueno, las fechas típicas que la hacen, ¿viste? Siempre es por medio por fin de año. Miami creo que ya dijeron fecha igual, pero no recuerdo mucho. Me parece también octubre o noviembre, por ahí. Puede Por ser, esas creo que fechas. estaba la fecha, no me acuerdo. Pero sí, fueron para allá. Obviamente que no debe chocar con Black Hat o Defcon porque no creo que vaya mucha gente ahí, la verdad. Mm. Y lo digo con la mejor buena onda, pero Defcon lleva mucha gente. Mucha gente. DEFCON es una locura. ¿Fuiste Sí. a DEFCON? No, me encantaría ir, de hecho. También un sueño que tengo desde muy chico. Yo me acuerdo que uno de los primeros canales de seguridad que vi, de hecho, fue Hackwise. Probablemente lo ubicás o no. No, la verdad que no. Es un mexicano, ¿eh? Un mexicano bastante copado que lo que hacía él era, eh, digamos, demostrar si los hackeos de Mr. Robot eran reales o no. Él arrancó así, Mira, básicamente. Estaba muy bueno y él hizo, me acuerdo, un video, digamos, un blog en Defcon y era increíble. Obviamente fue con lo que podía mostrar, ¿no? Obviamente, pero yo dije, uff, tengo muchas ganas de ir a Defcon, siempre tuve ganas de ir. Obviamente por tema económico cuesta un poco porque la entrada son creo que como $540. Más la estadía, más el viaje es un numerito. No es algo tan barato. No es como por ejemplo Caneco Party que suele ser más barato, ¿no? La entrada. Comparado con Defcon sí. o bueno, Black Hat es otra cosa, ¿no? Pero eh, quiero ver si por ahí el próximo año o algo me puedo hacer una escapada. Bueno, bien. Ojalá se te dé. Ojalá que sí. Sí, yo tengo ganas también, la verdad, de ir. Tengo varios conocidos que fueron y nada, dicen que es una locura. Aparte Sí, me la dijeron igual que no es, cantidad. no es como antes. Dijeron que no es como antes de Defcon. Pero también un poco creo que va de la mano con todas las convenciones de seguridad, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la Eco Party 2019 en Conex, ¿no? Nada que ver comparado con el SEC. Yo es algo que critico mucho y de hecho creo que toda la gente lo critica. Que no es algo malo igual, porque también la Eco Party creció mucho y requiere un espacio mucho más grande, pero me acuerdo, por ejemplo, que bueno, en el SEC vos lo habrás visto que cierra a las 6. 6:30 creo, ya se tienen que ir todos. Y me acuerdo en Conex, por ejemplo, que arrancaba a las 9 de la mañana y terminaba igual Perdón, sí, 9 de la mañana y terminaba como a las 2 de la mañana. O sea, se Locura. extendía... Claro. Mira, me acuerdo inclusive que mi viejo me cagó a pedo porque se me apagó el teléfono, yo no lo avisé y cuando lo prendí, lo llamé, me cagó a pedo de una manera increíble. Pero estaba bueno eso. Yo siempre quiero que eso como que no se acabe nunca, ¿no? Sí, no, no. La verdad, aparte, no sé si te pasa, pero se te pasa el tiempo volando. A mí en Sí, la eco sí. se me pasa volando. Entre dos, tres charlas, te pones a boludear en algún stand y te Sí, sí, pusiste a más charlar. ahora. Bueno, yo por ejemplo yo estoy en el stand de hecho de car hacking y ahora vamos a arrancar un poco con un amigo mío, Lor, a como digamos un poco, no reformar, no le quiero poner esa palabra, pero sí como darle como una segunda temporada, digamos, a la Village de Hardware Hacking. Vamos a agarrar los dos, porque estamos hablando de eso justamente, y darle con toda. Quiero llevar muchas cosas yo también de hardware, hacer sorteos también es algo que me gusta mucho a mí, el tema de ayudar a la gente, porque es el hardware hacking, que probablemente es una pregunta que me hagas, es muy caro, muy muy Mm, caro, y el hecho de que pueda gente recibir, aunque sea algo básico para empezar, ayuda mucho. mm. Sí, algo que te iba a preguntar era cuál sería el kit inicial para por ahí dejar de ser un script kiddie y empezar en el mundo del hardware hacking. Creo que es complicado, de hecho, ser script kiddie en hardware. Porque vos, por ejemplo, puedes ser script kiddie de, no sé, por ejemplo, una AD en web. Porque decís, mira lo que hice. Sí, sí, mira, yo hackeé esto, bla, bla, y la puedes pintar un poquito. En hardware es muy complicado porque es físico. Es muy Claro, complicado dibujarla. No es como, por ejemplo, no sé, che, mira, tengo la Play 6 y la hackeé. A ver, mostralo. No puedo. No. claro, no, Vos no en web, existe. por ejemplo, una D podés pintar un poquito, hacer una edición. En Play es complicado. Y bueno, en mi canal tengo justo una serie que me está costando un poco seguirla por tema de tiempo, pero es una serie que la llamo de Zero to Hero en Hardware Hacking. Arranco de lo más básico que es explicando las herramientas, hasta bueno, ir avanzando en técnicas, ¿no? Yo siempre la herramienta que recomiendo a nivel muy muy barato para arrancar es justamente esta. Esto de acá es, de hecho, ni siquiera es para hacking. Esto de acá es un programador de BIOS.
es lo que la gente utilizaba para programar las BIOS de la notebook del gobierno cuando se bloqueaban, Mirá, ¿viste? Las sí, desbloqueaban con estas cosas. Pero esto tiene un chiste muy muy bueno y es que esta de acá, por ejemplo, este negro, tiene dos funciones. Tiene función como UART, o sea, yo me puedo conectar a protocolos UART de muchos aparatos, por ejemplo, la Pineapple Wi-Fi tiene uno. Si me decís otro, por ejemplo, acá tengo esto, que esto es un TV Box de Telecentro. Que lo estaba desarmando, estaba viendo que tenía dentro, y tiene, por ejemplo, el protocolo UART, o los TV Box truchos chinos, por ejemplo, tienen UART, y vos ahí podés hacer muchas cosas. Se puede hacer, todo tiene UART, básicamente, y ahí se pueden... O sea, básicamente el UART es, muy resumida cuenta, es un protocolo serial que nos da acceso, en su mayoría, a una shell, directamente. Entonces, ahí escalamos mucho, ¿no? Y esto tiene justamente este protocolo de UART, y el otro protocolo que tiene es lo que es el ISP. Perdón, el SPI, quiero decir. El SPI es un protocolo también serial, el cual nos sirve en su gran mayoría para esto, para programar lo que son las EEPROM, ¿no? En el caso de las BIOS, utilizan unas EEPROM, que es un chip básicamente muy chiquito de 8 pines, el cual almacena de la BIOS, ¿no? Pero muchas placas lo utilizan como memoria, como memoria flash. Entonces, por ejemplo, tengo un video justamente que hablo de una cámara llamada la Tapo, que es una cámara de seguridad TP-Link, la cual justamente hago una extracción del firmware y lo analizo. Y de ahí obtengo la clave del UART, está con contraseña. Ahí la obtengo haciendo brute force, con hashcat, ¿no? Y lo obtuve todo con esto. Lo hice todo con esto, que es lo más básico que hay para arrancar, es lo ideal. Después de esto, otra herramienta muy muy barata es un analizador lógico. Creo que vale el más barato, de 8 megas, vale creo que 20.000 pesos. Si nos vamos a dólares, 10 dólares, más o menos, un poco menos, un poco más. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve básicamente el analizador lógico. El analizador lógico es como una especie de osciloscopio. Es una herramienta que nos permite ver la onda y cómo se comporta la electricidad que pasa por un pin. Porque tenemos diferentes protocolos, tenemos por ejemplo I2C, SPI, ISP, es otro que hay, WART y demás, ¿no? Tenemos, bueno, CAN, por ejemplo, tenemos otro de los autos. Tenemos muchos protocolos de seguridad, perdón, de comunicación, lo cual, si estamos ciegos porque, por ejemplo, no tenemos ni siquiera los esquemas, o la PCB no dice cuál es cuál, con esto podemos justamente encontrarlo con un analizador lógico. Podemos ubicar cuál es cada pin y de ahí empezar a decodificarlo. Entonces son dos herramientas muy básicas que recomiendo muchísimo para arrancar. Si queremos ir a algo mucho más avanzado, la Bus Pirate. La Bus Pirate es una multi-herramienta que de hecho uno de los creadores me la mandó de regalo, la 6, la última. Y es juntar todo, es juntar un analizador lógico, este bicho de acá con el resto de protocolos, todo en una sola placa que es muy buena. claro, es un todo en uno Es un potentísimo. tono, sí. No sale encima tan caro, creo que está en unos 120 dólares. No es tan caro y vale mucho la pena. Mira, Y ojo, y... el hardware hacking no es, perdón, no es caro No, tranqui. por el hecho del hardware, que sí es caro, sino por el hecho de que requerimos, por ejemplo, de estos requerimos tres mínimo, yo diría. Yo siempre recomiendo mínimo tres, porque uno es para hackear, el otro es para romper y el tercero es de backup, por si rompemos el primero. Claro. Es básicamente esa la seguidilla, ¿no? Ahí va. ¿Te pasó alguna vez de romper alguno y no tener backup? Muchísimo, muchísimo. Mirá, por ejemplo, mi anterior laburo fue en Mercado Libre, no en la parte de hardware, y nos tienen que mandar los postnet. Y cada vez que no nos mandaban tantos, había que esperar el envío, y bueno, era, che, tengo 2 balas. Claro, Tengo 2 balas, hay que hacerlo bien o hay que hacerlo bien. No podemos hacerlo mal. Hay que hacerlo bien sí o sí. Y pasaba igual que por ahí la pifiás o algo y se rompe, o bueno, justo pasan cosas, ¿no? Suele pasar mucho. ahí tengo una consulta más de Junior. Sí. El Flipper Zero, ¿qué tanto puede entrar al nivel de estas herramientas que me nombras? ¿O es más marketing que otra cosa? Tiene muchas funciones. Por ejemplo, tenés módulos de CAN para comunicarte con el auto. Tenés estos módulos, por ejemplo, de WART. Yo, de hecho, la Pineapple no podía con ningún aparato leerlo, porque justamente vos, cuando usás protocolos de WART, tenés que respetar los voltajes, ¿no? Si no, podés quemarlo o no tener comunicación. Y justo esta placa, el Pineapple, utilizaba en la parte de, creo que era TX,
1.8 volt, ¿no? Es un voltaje muy bajo y el ward suele estar siempre en 3.3. Entonces no tenía forma de comunicarlo. Y no sé por qué con el flipper podía. Entonces, ahí me salvó el flipper, por ejemplo. Me salvó mucho para repararlo, porque yo la tenía rota, de hecho. Y me salvó para repararla. Pero el tema que por los $200 que cuesta, es más un juguete que otra cosa. Yo no lo uso tanto para comunicarme por Word, por ejemplo, o por SPI o por lo que fuese. Yo uso más la Bus Pirate o esta de acá inclusive. Pero si me preguntás a mí, che, me quiero comprar un aparato de hardware, ¿me recomendás el flipper? No. Por el mismo dinero, te puedes comprar la Hack RF1, que de hecho la tengo acá, que es un aparato que es half duplex, o sea, solamente funciona como TX o RX, no a la vez. Pero esto, a lo que es el espectro radioeléctrico de RF, de más o menos esto ya como 1 mega hasta 6 gigas, te deja comunicarte en todo. O sea, por ejemplo, con esto puedes comunicarte con, por ejemplo, no sé, el 3G, 4G inclusive. Puedes como recibir la información, va a estar cifrada, pero puedes recibirla. Entonces, yo te recomiendo comprarte esto y comprarte una Proxmark. Con la Proxmark que vale la 3 Easy, que es la más barata, unos 25 30 dólares más o menos. Y esta que vale con todas las antenas unos 140 dólares más o menos. Tenés un poco menos, digamos, del coste del flipper y tenés las dos funciones más importantes que es la de radiofrecuencia y la de NFC. Yo Ahí va. recomiendo un poco ese lado, porque el flipper es más un juguete así, es muy lindo, es muy chiquito, pero es muy juguete. Sí, sí, escuché opiniones similares de varios profesionales. Tema sube. ¿Qué, qué tan posible es Complicado. bypassear el sistema? Yo, yo no, yo no soy nadie quien pueda decir cosas de la sube. Para eso está un crack, un amigo de la casa, Dan. Es un hacker muy muy conocido, que él fue justo el que hizo la charla. De hecho, yo lo conocí en la Coparty en 2019 cuando él mostró la charla de cómo hackeó la sube. Después hablé con él, mis amigos, todo, pero justamente por cómo funciona la sube actualmente, si bien o sea, se puede dumpear la sube, es muy fácil y se puede modificar el saldo, que de hecho con la aplicación de carga sube, si nosotros vamos a la parte de ver saldo, es local todo eso. O sea, no se requiere conocer internet. Yo de hecho me había olvidado que estaba sin internet y me funcionó. Entonces es algo local. Donde nosotros modificamos el saldo, podremos verlo reflejado ahí como prueba. Ahora, a la hora de pagar con ese saldo, como valía creo que inmediatamente con el backend, con el servidor, se va a bloquear directamente y tenemos siempre una linda camarita por ahí arriba, mirando y grabando, donde bueno, queda nuestra cara. Entonces, si bien se puede hacer y probablemente la primera o segunda vez pase directo, se va a bloquear muy fácil y quedas bastante escrachado. Pero sigue siendo posible. ¿Por qué? Porque estas tarjetas utilizan lo que se llama la Mifare Classic, ¿no? Mifare es una marca, digamos, un modelo mejor dicho, de NXP, que es el proveedor de estas tarjetas, donde tiene unas subcategorías que son la Mifare Classic, la Plus, la... ¿Cómo era esta otra? La Ultralight era otra. Pues otra era, a ver si sale por acá, la Deathfire. Y creo que nada más. Son diferentes protocolos, por ejemplo la Plus, que es la que tiene la tarjeta de crédito, tiene el cifrado AES 256, o sea, anda a romper eso, no puedes. Y la Mefare Classic utiliza lo que es el Crypto 1, que es un cifrado muy sencillo, que vos, con simplemente tener una de las llaves, podés obtener el resto. Entonces es una idea que con tiempo puedes romperla. E inclusive, para darte más miedo inclusive, yo en esta última Ecoparty conocí a un chileno y a un francés, ¿no? Estamos hablando inglés entre los tres. Y el chileno, la verdad no sé el nombre ahora, tiene su tarjeta tipo de su DNI, que es como acá, ahora, actualmente, que es con NFC, que tiene datos, ¿no? Como el pasaporte. Bueno, le estaba empezando a dumpear su DNI. Le está haciendo un peo. Tardaba mucho porque eran 4 kilobits y tardaba bastante, pero le podía dumpear totalmente su documento. Porque era mi Fare Classic. Entonces, metan el cifrado que metan actualmente ahí con la Proxmark o inclusive más casero con Arduino y módulos, se puede romper muy fácilmente. Solo cuestión de tiempo. Nada más. Claro, sí, sí, es tema de esperar nada más. Sí, porque tarda un poco, depende de los bloques que tenga y demás, tarda un poco, ¿viste? Pero después es simplemente 20 minutos como máximo.
Ah, nada. Y es No, rápido, yo sí, es pensé que me rápido. ibas a decir, no sé, 10 horas, un par de días. No, 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 nada. es porque por el simple cifrado que tiene, con una clave obtiene el resto, ¿no? Claro. Es una especie como digamos de Rainbow Tables, es muy similar. Entonces simplemente empieza a obtener con tiempo cada clave y te hace ya todo el backup, perdón, el dumpeo. Es terrible. Entrando por ahí un poco a lo que está más de moda ahora, que es el tema IA. Yo personalmente en lo que es web y capaz en lo que es redes o hacking de AD y demás, no está tanto, pero en web está explotadísimo. ¿Qué opinión tenés vos en cuanto a IA en lo que es hardware hacking? Tanto para defensa como para ataque. Negativo, nada. O sea, no, Cero. creo que no hay directamente para defensa o ataque. O ataque puede ser un poco más porque es lo típico. Pero, ¿qué pasa? El tema del hardware, en su mayoría, para hackear algo, digamos, más internamente en la parte de elevación de privilegios, hablemos en ese punto, Sí, entra más el lado del reversing. Entonces, ahí la IA está muy, muy, muy para atrás. Si bien Jira, por ejemplo, o Binary Ninja, que son dos programas para hacer reversing, tienen comunicación con MSP y puedes, por ejemplo, usar Cloud para hacerlo y ayudarte bastante. Entra un poco en lo que vos estás viendo y lo que vos entendés para encontrar ciertas vulnerabilidades. Eh, yo creo que eso va más del lado propio. Si hablamos del lado físico, olvídate. O sea, ya ahí no hay nada para hacer con IA. A lo sumo ideas. Por ejemplo, che, mirá, no sé, tengo una duda de este pin que puede ser y le paso una captura de, no sé, por ejemplo, la oscilación que tiene ese pin. Che, ¿esto qué puede ser, por ejemplo? Y ahí me lo puede ayudar, pero más que eso, nada. claro, muy poco. Tema IoT. Mirá, tengo unas luces que son de la marca tuya, bien, bien chino. Y están súper mega vulneradas. Súper mega vulneradas. Con solo decirte que yo puedo estar fuera de mi casa en 4G y las puedo prender y apagar, ya te sé todo. Claro. Eso a China, no, no, es muy malo. A nivel IoT hay muchas cosas. De hecho, casi todo actualmente, inclusive de la parte de OT, está con IoT. Y ¿cómo funciona IoT básicamente? No funciona por parte de magia, salvo que sea por la parte de MQTT o web o algo así. Pero si es por la parte física del mundo real, funcionan por protocolos como por ejemplo Zigbee, que es básicamente una especie de Bluetooth, digamos, por BLE o demás. Y yo en la casa de un amigo, por ejemplo, él tenía luces de, creo que eran Philips Hue, no me acuerdo qué marca eran, pero tenían en ese momento una vulnerabilidad donde yo había llevado mi notebook y para hacer un poco el canchero con la gente que estaba ahí, me las puse a prender y cambiar las luces. Tenía un módulo especial que es el Ubertut y podía empezar a, ¿cómo es? A prenderlas, apagarlas, cambiar los colores, todo. Entonces, imagínate eso desde el lado un poco más gracioso, ¿no? Pero si nos vamos un poco más del lado T, algo más heavy, eh, podemos hacer cosas muy, muy grandes. Mover maquinaria, inclusive. Que hay mucha que se maneja por radiofrecuencia y podemos nosotros intervenir. O inclusive del lado militar. Del lado militar hay muchas, muchas cosas de comunicación que van por el campo radioeléctrico y nos podemos meter entre medio y tienen cifrados muy, muy pedorros. Mira, es muy interesante todo ese mundo y cómo están implementando em, tanto todo este tema, sin priorizar lo que es la seguridad. Sí, bastante. No, no le mete mucha seguridad a eso y está bastante mal. Es bastante heavy. Sí, 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 sí. Ya en software se ve demasiado, pero bueno, yo creo que a nivel físico, como decís vos, maquinaria o mismo a nivel militar, creo que deberían priorizarlo muchísimo más. Pues es que pasa ahí, la gente no piensa que los van a hackear en ese sentido porque, che, es algo físico. Tiene que estar acá, la persona. Y ni hace falta, vos tenés antenas que puede estar a 1 kilómetro de distancia y llegas tranquilamente, inclusive. Y si tiene que ser ya tocarlo físicamente, hay maneras, inclusive. Claro. No, no se escapa nada, hay que securizar todo mucho. Mismo con ingeniería social, como comentaste antes, que es Sí, el primer factor. y fíjate, por ejemplo, la imagen típica de Mark Zuckerberg cuando había subido una foto de su computadora que tenía los USB tapados. No sé si recuerdas esa imagen. Sí, sí, Se sí, hizo, se sí. hizo muy famosa y tiene cinta.
en el USB. Y eso pasa porque, claro, te pueden tranquilamente enchufar un USB. Bueno, hay una película, de hecho, que yo... De películas de hacker hay muy pocas, muchas son de estafas, pero hay una que se llama... creo que era Anonymous, ningún sistema seguro o algo así. O ningún sistema seguro. No, hackers, ningún sistema seguro. Creo que está en Prime Video. Es una película eh, de estafas, simplemente. Es estafa con tarjetas de crédito, ¿no? Donde hacen como que entran en la deep web y demás. Y bueno, justamente esta persona quería hackear el banco que puso en deudas a la madre. Y el chabón justamente hizo eso. Se metió, hizo ingeniería social y conectó un rubber ducky, el tipo. Entonces, y ahí hizo un destrozo terrible el banco, ¿no? Entonces, justamente como ahí, por ejemplo, estas empresas como bancos y demás tienen que securizar y poner aplicaciones que bloquean USBs desconocidos, que tienen que, justamente por el ID de cada dispositivo USB, ¿no? Validarlo por eso, previamente, sino que no active directamente. Son cosas que la gente tiene que empezar a aplicar porque son cosas que pasan ahora, siempre pasaron y siempre se las comieron. Sí, ahí se me ocurrió algo así rápido. Me dijiste que lo valían por ID, por ejemplo. Mm. ¿Tendrías manera, si llegas a, por ejemplo, con fuerza bruta o si llegas a obtener el ID de ese USB, poder replicarlo en otro? Tranquilamente, de hecho, eh, vos, digamos, vos tenés formas de, ¿cómo se llama esto? De cuando con VirtualBox y demás, hay veces Sí. que hay programas que te piden ciertas ID y vos con eso podés modificar la del USB para que tenga específicamente ese ID. Eso, ¿cómo lo pueden ver? Si van, si no me equivoco, a la parte de propiedades del hardware, en la parte de detalles creo que ahí te dice justamente el ID eh, que tiene este dispositivo. Y ahí se puede copiar. Ahí va. Bueno, hay tip para si quieren robarse alguna ID. Claro. Bien, a nivel ya más personal por ahí. ¿Hay algo con lo que vos te pongas medio paranoico? Que digas, no, esto, no sé, este dispositivo no me lo compro, o esto no me lo descargo por tal cosa, o es como que no le das mucha bola. Mira, yo la verdad no le doy bola a casi nada de eso. No, te digo, tengo... Es más, tengo un video, no mío, de un amigo, que es un hacker en Capital, muy conocido, que hace directos en Twitch, donde tiene un directo y video donde me doxea totalmente. Sale la dirección de mi casa, mi documento, mi nombre completo. No me interesa nada, la verdad. Yo considero que la gente se asusta mucho con esas cosas cuando yo con simplemente saber tu nombre puedo tener todos los datos. O sea, es buscarlo muy fácil con tu nombre nada más. Entonces, a mí eso me da igual. La única paranoia que tengo es bajarme cosas piratas. Tiene que Claro. ser de un lado muy específico y por qué. Em, en mis días de aburrimiento, bueno, un contexto anterior, yo en secundaria cuando no hacía nada, lo que hacía era ser pedo hunter, digamos, ¿no? Un cazador de pedo. Yo me metía y los intentaba o hackear, doxear con programas que me armaba yo en esa época en Visual Basic, ¿no? Eh, nada, básicamente los accedía a la computadora y de ahí o les decía, che, mira, tengo toda esta información tuya o tal cosa, dejá de hacerlo, pedí disculpas públicamente, qué sé yo, y igualmente se lo mandaba a la policía y a la familia, ¿viste? Más que nada a la esposa, ¿no? Para que se dé cuenta con quién está. Hacía un poco esas cosas porque nada, estaba muy aburrido y hacía, yo sí considero que hacía como limpieza, digamos, ¿no? Sí, sí, un Eh, justiciero. un justiciero, claro, como el quechuga, pero sin cagarlos a trompadas, Claro, sin básicamente. encerrarlos en un galpón. Claro, así encerrados y hacer como el mierda y todo eso. Eh, y en todo eso me pasó que jodiendo un poco con Shodan y demás, accedía a flash drives, ¿viste? Que están así como en la nube, no sé por qué. Sí. Y no sé, en un momento me pintó la de malo y empecé a borrar archivos. De forra nada más, ¿eh? Porque la Mm. verdad, nada que ver. Y me pasó esa misma noche, como 3 de la mañana, que yo estaba viendo en mi escritorio que se empezaron a borrar cosas. Así de nada, se empezaron a borrar cosas del escritorio, pero como que yo, tipo, agarre, no que seleccione todo y lo borre, sino que vaya, tipo, uno por uno y lo borre. Y claro, me asusté todo, saqué el cable de red, apagué la máquina, llamé a mi profesor que está encima, yo ya sé que está despierto porque está con un pedo terrible. Siempre hacía eso los fines de semana, chupaba.
Y le dije, che, mira, me pasó esto, qué sé yo. Y me dijo, no sé, mira, a ver, bajate Set y Malware By y pasale los dos a la vez. A ver qué onda. Y nada, me cagué todo ahí y nunca más me bajé nada pirata por las dudas. Porque yo había bajado cosas piratas. Y después me pasó mucho tiempo después de nuevo. Me pasó exactamente el mismo por eso. Se me empezaron a borrar las cosas. Yo creo igual que era más del lado del disco, que se me estaba acabando el disco o algo y me pasó eso, pero desconozco. Nunca supe. Puede ser de ese lado de que me mandé esa cagada y bueno, fue la venganza del tipo. O el disco está hecho mierda. Pero lo único paranoico que tengo es eso de que cada tanto, cuando soy una ventana abierta, miro el escritorio. A ver si se borran las cosas. Es lo único Claro, que tengo. Después, por las dudas. tema seguridad, no, sí, sí, olvídate. Después la YubiKey, la verdad, me la compré por manija. O sea, Mm, soy muy purista de la tecnología. Si fuese por mí, me gastaría, me endeudaría por tener lo último de tecnología. Porque me encanta. Y cuando vi la YubiKey dije, no, está muy bueno eso. No me puede entrar nadie. Y dije, listo, ya está. Me la compro. claro, una locura. Aparte es Mm. como un OTP físico, básicamente. No Sí, sé sí. si... Claro. Sí, sí, o sea, usa OTP. Ojo, hay dos modelos igual. Tienes la que no tiene OTP y la que tiene. En mi caso la tengo, la que tiene OTP. Y es OTP para usar, por ejemplo, con KeePass, que es local. O FIDO2 para usar con Bitwarden. Ahí sí Bitwarden. Ahí va. Bueno, entrando a esto de lo último en tecnología, ¿qué opinás de los robots estos que, no sé, lo mandan a lavar la ropa o a lavar los platos? Hay un proyecto llamado EMOB, que es súper viejo, que de hecho acá en Argentina creo que lo tienen dos personas, tres personas nada más armado, que es un robot similar a eso, hecho todo casero en 3D. Usa como 35 Raspberry Pis, un Kinect de Xbox y te detecta. Es muy similar a lo que está ahora actualmente, ¿no? Solo Mira, que en el pasado de manera más casera, ¿no? Pero yo simplemente lo banco al 100%, me encanta. Es algo que lo veo, por ejemplo, como El Hombre Bicentenario, la película. sí. Eh, lo veo exactamente igual. Obviamente esto va a pasar más a Skynet, ¿no? Más que El Hombre Bicentenario. Va a pasar más a Skynet, eso yo no lo dudo, sinceramente no lo dudo. Las tres leyes de Asimov se las van a pasar por el culo. Sí, no. Pero en parte está bueno, ya hablando más del lado de seguridad, está bueno porque flashero un robot ahí que. No sé, por ejemplo, vi el video de Speed, por ejemplo, de Age of Speed, que el Sí. robot lo boludeaba todo, o el que sería Pochoclos, que el chabón hacía como esa, como que la Sí, amagaba y el la... robot hacía lo mismo. Es increíble eso. Pero del lado de seguridad es jodido, porque imagínate que un hacker, como pasen con Neuralink, podría pasar mejor de hecho, un hacker intervenga eso y le envíe comandos o modifique la IA para que ataque. Entonces, es muy jodido porque las reglas de Asimov, si bien son en teoría absolutas, se pueden romper muy fácilmente para mí. Yo no considero que sea absoluto. Ejemplos de películas, ahí entrando en el chiste de que todo pasa por las películas. Tenemos Skynet y Matrix, ¿no? No me acuerdo cómo era la empresa de Matrix, pero pasa lo mismo. Terminator y Matrix son ejemplos de algo que puede llegar a pasar a futuro. Por ende, yo considero que hay que tener muy, muy en cuenta métodos reales de hardware ahí para bloqueo. A mí no me sirve el botoncito con el flipper para bajarlo. Yo quiero tener una pistola de pulso electromagnético, pegarle un tiro y que se apague. Yo quiero eso. Claro. No quiero tener una chapa que proteja los circuitos y demás, no. Que sea plástico lo sumo. Sí, sí, eso es un tema complicado. Yo vi que en Mm, China tienen como si fuera tanques de guerra, ponele, pero versión robot. O sea, manejados por eh, IA o no sé mm. cómo es que funciona, pero autónomos. Bueno, te digo, de hecho, hay un video muy bueno de un chabón, no, la verdad no recuerdo, si lo llego a encontrar te lo paso, que es un tipo que hizo con Arduino y con IA, con el ChatGPT con la API, justamente un mini tanque, que el tipo le ponía una pistola de tipo las gomitas, estas gomitas de agua, Sí, le ponía eso y le decía, bueno, dispárame. Y le decía, no puedo dispararte porque tal cosa, ¿no? No te quiero hacer daño, bla, bla. No, no, tenés una pistola de juguete que dispara gomitas, dispárame. Ah, bueno, en ese caso lo voy a hacer. Disparaba, ¿no? El tipo le cambió el arma, esa de juguete, por una real. Se alejó, obviamente, ¿no? No se, sí, no se no. puso enfrente y dijo, dispara. ¡Puf! Pegó el tiro. O sea, Es es muy terrible. fácil eludir esa seguridad que tiene la IA, ¿no? Pues son prompts.
Esto es prompt. Sí, sí, al fin y al Entonces, cabo. es muy fácil eludirlo. Imagínate que eso pase en la vida real. Che, estás jugando un juego de un paintball. Estás jugando paintball. Listo. Y el robot no sabe que tiene un arma de verdad. Y Claro, dispara. haces un desastre. Sí. Entonces es algo heavy que ya ahí no sé ni siquiera cómo se puede llegar a proteger eso, digamos, o a bloquearlo, pero pulso electromagnético y chao. Sí, sí, no. No, no queda otra. No queda otra. Es terrible cómo usan el Kinect y cómo a día de hoy sigue siendo eh, tan útil. Yo tengo un ex compañero de laburo que se armó el Kinect, lo conectó con IA también, no sé si con un Raspberry, qué sé yo. ¿Cuál era el fin? Que lo detecte cuando él se levantaba de la cama a la mañana, le prenda las luces y le haga un café. Está muy bueno eso, ¿eh? Mirá, está muy Sí, bueno. sí, sí. No, no, sí, el Kinect de Xbox la verdad fue un... Si bien fracasó en su momento, a nivel de desarrollo es algo increíble. Yo de hecho, digo, yo soy purista de la tecnología. Yo soy uno de hecho de los, eh, digamos, primeros, creo que acá en Argentina, personas que se armó, digamos, un kit de VR. Cuando el VR era muy caro, te hablo de la época del DK2, del Oculus DK2. Va, en realidad no, Mira, perdón, del CB1 que fue el siguiente, ya como el completo, que era algo muy caro y que por ahí no tanta gente tenía. Yo me acuerdo que me había comprado el DK2, me compré un Kinect, me compré Moves y me armé un VR casero. Y ese Kinect era una maravilla, la verdad. Cómo funcionaba. Y de hecho, con eso, en la época de juegos, no cuando se desarrollé juegos, me hice animaciones. Para mis juegos básicos, me hice animaciones porque, claro, era conectarlo con programas que tenían por SDK compatibilidad. Y lo dejaba, me acuerdo, en la esquina de acá. Me ponía en el centro con todo, movía la cama, movía el sillón, todo. Y me ponía esas animaciones. Si había alguna que, no sé, por ejemplo, no la obtenía por el market o algo, la hacía con eso. terrible, puedes hacer de todo encima. De todo, de todo. Y ahora imagínate, inclusive, manejar robots a distancia con eso. Claro. Sí, no, no sería. Tiene todo, es traqueo de personas, o sea, es mm, sin límite. Sí, 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 sí. Creo que este ex compañero mío se había bajado, no sé si lo había hecho con Python o qué versión de Kinect le tuvo que instalar para poder meter mano en el código, digamos. Sí, no, no me acuerdo la versión, creo que era 1.4, sí, pero sé que había una versión específica que funcionaba bien. Otra funcionaba muy mal. Sí, 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 sí. Bueno, vi que tenés también lo comentaste, un canal en YouTube. Me Mm. imagino que te habrán llegado propuestas legales y otras no tan legales. Así que no sé si tenés ahí alguna anécdota interesante. Todo, sí, sí. Bueno, la más clásica es justamente eso que hablamos de la SUBE. Mucha gente Sí, de España, de hecho, eso me pareció muy curioso. Mucha gente de España y de acá Argentina que me decía, che, mira, el pasaje o el boleto es muy caro, quiero hackearlo. Muchas iban ya directo al muere. Che, mira, quiero viajar gratis, ¿cómo hago? Así, yo le digo, mira, flaco, no te puedo ayudar. Básicamente claro, no. porque, ¿qué pasa? Una persona puede decir, che, bueno, no seas sortiva, ayudar, lo que sé yo, pero como siempre le digo a la gente que me escribe para eso, no sabes quién está atrás. Vos no sé si por ahí todo esto que yo estoy diciéndote ahora es todo falso, mi canal es todo trucho, yo soy un policía o soy una persona de la CIDE y estoy buscando gente que quiera hacer justamente cosas delictivas. Entonces, no te puedes mandar directamente a decir, che, quiero hackear todo esto. Bueno, es un consejo que por ejemplo me dieron a mí y yo los doy ahora a ustedes en la EcoParty, por ejemplo. No jueguen ni siquiera a hacer el chiste de, che, quiero hackeamos un banco, ni de chiste. Porque hay gente que es justamente policía. Y todos los años meten presa gente en la Ecoparty porque son gente igual buscada que va o que ya quedan marcados directamente. Entonces es algo jodido y hay gente que se regala muchísimo, pero se recontra regala. Y cosas que me pidieron fue, por ejemplo, esto: che, mirá, quiero hackear la SUBE, digamos, o me tiran más discreto, tipo, che, me interesó mucho esto del NFC, yo les doy mucha data y después me dicen, no, quiero hackear la SUBE. Y ahí ya le dejo hablar, le digo, mira, flaco, te va a pasar esto y esto y esto cuando lo hagas, hacelo bajo tu riesgo. No te ayudo más. O más heavy, me dicen, más gente de Cuba por ahí inclusive fue.
me dice, che, mira, quiero hackear esta tarjeta de banco, tarjeta de crédito, de débito, te pago inclusive. Uno, por ejemplo, me acuerdo que me había dicho que quería eh, pagarme para que le enseñe cómo hackear tarjeta de crédito. Yo de ahí dormí, sinceramente, en decirle, mira, comprame esto, comprame este hardware y te ayudo. Y de ahí bloquearlo, no sé, Claro, todo para sí. que aprenda, ¿viste? Porque no sabes quién es detrás Así y se son gente hackea. muy regalada. Claro, Claro. hay gente muy regalada que yo le puedo decir, che, mirá, ok, te ayudo, dame estos datos tuyos. Claro. Dame tu nombre, tu cédula, y la gente se regala directamente. Sí, no, no, no. Entonces, ¿por qué pasa? Porque hay gente que no sabe de ciberseguridad. Ves simplemente que hackear y punto y ya está. Digo, tenemos por ejemplo un grupo de Telegram que es Hardware Hacking de Argentina, ¿no? Donde estamos con varios gente de la Coparty, de hecho, donde ahí anteriormente te hablo que había gente de todo tipo. Me acuerdo que había caído un chon que decía de España que quería bases de datos de personas y todo eso. Yo le decía, sí, mira, yo tengo, así en chiste, ¿no? Yo tengo bases de datos, te lo vendo a $10.000. Y me decía, ja, 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 pero yo las obtengo por $15 los nombres. Y le digo, y bueno, flaco, ¿para qué preguntas? Anda a comprarlo. Claro. ¿Qué te pensás que te lo van a dar gratis? Eh, Pasa mucho eso, pasa mucho y me dicen siempre de eso, ¿viste? Che, hackea tarjeta de crédito, la sube, algún banco, o el teléfono de mi mujer, El Instagram. o ya de esto tipo bases de datos y demás. Siempre cae todo eso. Claro. Sí, sí, sí. Pero siempre es el más o menos el mismo perfil, la persona que te pregunta. Sí, sí, te das cuenta. Te das cuenta que son gente que nada que ver con un perfil de ciber, que, que son, igual ponen fotos con los hijos, imagínate. Tipo, nada que Claro, ver. no. No, cualquier cosa. Son gente que igual están en crisis económico, no saben qué hacer y recurren a eso, y no es el camino. Claro. Bueno, salvo el de los viajes, que quería viajar gratis. A... Bueno, acá eso puede ser, ¿viste? Eso te lo banco un poco más, pero igualmente estás haciendo un delito y Sí. vos pensás, ahora no sé si tanto, pero antes lo que pasaba era que caía un inspector a los bondis y en una máquina, y esa máquina validaba tu subes si se hizo un pago. Mira. Yo lo viví eso, a mí me pasó. Y claro, ¿qué pasa? Cuando se dan cuenta que vos hackeaste la sube, hace un traseo de cómo vos viajás y te meten un inspector. Y ahí te dicen, bueno, flaco, acompáñame. Entonces ni siquiera estás seguro en eso. O sea, si Claro. digamos eludís la cámara y demás, ¿no? Es complicado ahí. Mirá, es terrible. Me quedé pensando que dijiste que en la eco metieron presa gente. Mirá. Eso O no. sea, todo el tiempo, de hecho me había caído que la última vez creo que fue, cayeron presos 3 personas. En la última eco. Y creo que sí. Y pasa porque son gente que se regala, gente que es buscada y se regala igualmente, va y no saben que. O sí saben, no sé por qué la verdad van. A ver, es como el que va a votar cuando tiene una causa, digamos. Claro, sí, es lo mismo. Es lo mismo, ¿viste? Es la misma dinámica. Eh, van. Van presos y no. O sea, perdón, caen al lugar y van presos porque está lleno de policías. Pero ojo, no es solo Ecoparty, ¿eh? Es DEFCON, es Black Hat, Debe pasar es. en todos lados. Todos, sí, todos, de todos los países están siempre. Porque, ¿qué pasa? No te van a regular eso. O sea, te que hacer un filtro gigantesco que, por ejemplo, creo que Defcom antes lo hacía. Las primeras Defcom, de hecho, me acuerdo que estaban muy traqueada la gente que era policía. Y me acuerdo que, de anécdota que me contaron más que nada, yo no fui, pero me contaban que, por ejemplo, en el main track decía, bueno, gente, este y este es policía. Así, los quemaban. Y claro, la gente ya, pum, tenía el Claro. ojo en esa gente. Actualmente no se hace eso, o inclusive van policías o van gente del Estado a dar charlas de un poco cómo trabajan ellos. Yo te digo, yo trabajé en la parte del Estado de la Policía no Federal, pero sí el MPF, ¿no? El Ministerio Público Fiscal, donde yo era más mi área de desarrollo en realidad, pero hacía parte de desarrollo, hacía parte de forense en hardware, hacía parte de infra, fue mi primer laburo. eh, y justamente ahí era parte de cibercrimen, ¿no? Y esa gente fue a Ecoparty, por ejemplo, este último año, a dar charlas. Mirá. Está muy Entonces, interesante. sí, y ojo, te lo blanquean, ¿eh? No te dicen que es un chabón que labura en IBM. No, labura en el No, no. Ministerio Público Fiscal, te lo dicen. Corta. Y me imagino que debe ser gente que sabe una locura. ¿En qué sentido? A nivel técnico. ¿O no? Mirá, y acá yo voy muy directo porque
la verdad no me importa, o sea que vengan a hablar si quieren. Pero yo de la gente que conocí que está en esos rubros, salvo quizá alguna excepción, pero que sea una persona que ya laburó previamente o lo que fuese y yo no conocí, son gente más teórica que técnica. Yo no puedo confirmarlo al 100%, pero yo pongo la mano en el fuego de que yo sí les doy una terminal, no hacen nada. Porque es Claro, más parte teórica que... ¿Qué pasa? Vos lo sabés muy bien y el hacking no es teoría, es práctica. Vos tenés igual una gran parte de teoría que tenés que entender cómo funciona, por ejemplo, a nivel web. No sé, vulnerabilidades como smuggling o entender cómo funciona cada una del OWASP y demás. Que si vos no entendés la teoría, la práctica es muy complicada. Pero la práctica es el 60%, 70% igual. Y esta gente no le pega la parte práctica, sino que le pega la parte teórica y no la parte teórica técnica. ¿Qué es teórico técnico? Por ejemplo, esto del smuggling, o cómo funciona, por ejemplo, no sé, de lowest top 10, el access broken y demás, cómo funciona a nivel técnico, ¿no? No le pegan mucho esa parte, es más la parte lírica, entonces falla en ese lado, ¿no? No es una persona que vos le decís, che, hackeamos algo. claro, no. No, no vas a ver manejarse directamente. No, no. Ojo, te digo, pueden haber excepciones, no te digo que no, pero no es la mayoría de los casos. Bien. Ya por ahí terminando un poquito. Quiero saber qué opinás de temas certificaciones. No sé si hay, yo desconozco si hay certificaciones de hardware hacking. Por ejemplo, para tema, no sé si tanto web, pero sí AD, tenés el USDP. Tenés la de OffSec, que hay infinidad de certificaciones ahí adentro. Pero bueno, no sé cómo viene del lado del hardware. Em, a nivel hardware, la verdad desconozco si hay alguna. Más que nada porque requiere justamente el hardware, ¿no? Claro, Entonces es sí, un poco tiene complicado. sentido. Yo creo que ya si vos sabés de hardware y lo demostrás, no hace falta certificado. Ya con demostrar, porque yo puedo, por ejemplo, ahora mismo hablar mucho de AD, mucho de web y no sé nada, ¿viste? Pero yo Claro, hablo y si en la práctica no hago nada. En cambio en hardware es, como te dije antes, es demostrar que sabes porque es físico, es, ok, sí, hackeé esto, mirá, y te lo muestro cómo lo hackeé. Porque igual, no sé, subo imágenes con herramientas como por ejemplo el PC Byte, que es uno que me compré hace poco, que es para pinchar y con eso te pongo un video de cómo empiezo a snifear la comunicación y demás, ¿no? Em, entonces yo ahí desconozco si hay, y yendo a la pregunta de si yo qué opino de eso, yo considero inclusive que para mí vale más eso que un título tipo licenciado, ingeniero y demás. Porque si bien las empresas lo piden, a nivel ciberseguridad, de lo que yo pude ver, pues yo estoy viendo ahora de hacer una licenciatura más que nada por el título, no es no tiene, digamos, ¿cómo se llama esto? Un plan de estudio que sea bueno. Y yo sin decir nombre ahí, más que nada para así no meterme en problemas por ahí, eh, de la facultad que yo fui de ciberseguridad, que la dejé por temas personales, que eso ahí lo vamos a hablar más en privado, eh, la verdad que las cosas que mostraban eran nada que ver con ciberseguridad, mostraban cosas muy básicas, le faltaba mucho simplemente. De hecho, en la licenciatura metieron un amigo mío que él sí ahí les metió peso. Y por ejemplo, una digamos, de los finales era hacerse el Pinky Palace. Pinky Palace 2.0 creo que era. Se tenían que hacer la máquina, que era de Bullhub, pero no, o sea, no era simplemente, ok, decime la flag. No, no, él en el oral les preguntaba cosas. Por ejemplo, ok, ¿cómo arrancaste con Pinky Palace? No, bueno, hice un Nmap. Ok, ¿por qué hiciste un Nmap? Les hacía justamente lo que yo, por ejemplo, cuando les enseño a gente a hacer máquinas, las preguntas que se tienen que hacer. Che, ¿por qué haces esto? O ¿qué vos pensás que irías para este lado? Del hardware es lo mismo. Che, ¿por qué arrancas por este lado? Yo cuando enseño así, ¿viste? Y a las facultades, y acá englobo a todas, de la parte de ciberseguridad les falta eso. Como un vistazo rápido para alguien que no sepa nada, está excelente, la verdad. Ahora, para alguien que por ahí ya sepa, no sirve tanto. Por ahí sirve más el título, pero te conviene más hacerte como dijiste vos, la OSP, la EJTP, si sos junior y demás. Yo banco un poco ese lado. bien. Sí, esa iba a ser justamente la siguiente pregunta. Si eras más team certificaciones o team título universitario. Hay bastante gente que me dijo que prefiere el título universitario. Justamente gente que está más en roles por ahí administrativos o
de ese estilo. Y los que son más técnicos te dicen lo contrario, que justamente Sí. en la práctica y en las certificaciones está realmente el conocimiento. Y de hecho, te lo digo, para mí ese es el camino correcto. Por ejemplo, un project manager debería ir por un título más que un certificado, porque un certificado no te sirve. No tienes certificaciones de, por ejemplo, administración. O por ahí sí, pero en ese caso pesa más decir, che, soy licenciado en administración de X, que decir tengo un certificado de X. Claro. Pesa más ser licenciado, o ser ingeniero, o ser técnico, que aparte igual sé que hay laburos que te obligan a tener una tecnicatura o una licenciatura para acceder a ciertos puestos. Entonces, por eso yo quiero hacer, por ejemplo, justamente es una licenciatura. Pero si sos técnico, es sí o sí, en mi caso, sí o sí, un certificado. Bien, perfecto. Bueno, Lucas, no sé qué te parece si lo dejamos hasta acá. Me quedaron igual unas cuantas preguntas para hacerte, pero nada, no te quiero sacar mucho más tiempo. Podríamos hacer otra en cualquier momento. Sí, Yo estoy yo, dispuesto. sinceramente, estoy totalmente disponible para cualquier cosa. No tengo ningún tipo de problema. Perfecto, entonces, genial. Podríamos incluso hacer algo práctico, más que una Sí, charla. sí. Me Estaría, preparo un laboratorio y lo hacemos una demostración vivo. estaría muy interesante eso. Así que bueno, gracias de nuevo por tu tiempo, por la charla, por toda la información, la verdad. Eh, tengo información todavía procesando, dijiste un montón de términos que desconocía, así que bueno, después editándola seguramente voy a repetir en loop alguno que otro. No, la verdad, gracias a vos por invitarme. Te agradezco mucho la invitación.